Bueno, les quiero invitar a que revisen en mis listas de reproducción una que es dedicada a Apolinar García y García. Él es mi tatarabuelo. Cuando sus padres fueron muertos a manos de mayas, fue irse a vivir con los mayas. Llegó a conocer tan bien a los mayas que los defendió. Entonces él escribió este libro que se llama Historia de la Guerra de Castas de Yucatán. Es un libro muy valiente. Él era un libre pensador, había sido bautizado dentro de la Iglesia Católica, toda su familia católica, pero como periodista, abogado e historiador, siempre defendió los derechos de los pueblos originarios de Yucatán y denunció las injusticias que en esa época había cometido tanto los distintos gobiernos desde la conquista hasta el momento en el que él falleció. Tuvo que ser muy valiente, porque a veces cuando somos libres pensadores no sabemos qué más nos va a pasar o qué más tenemos que decir o qué más vamos a tener que hacer o qué más vamos a descubrir, porque estamos abiertos a la vida, estamos abiertos a analizar lo que va sucediendo. Esta obra la publicó en 1865. Como hablaba con mucha claridad y editó varios periódicos y estuvo en constante diálogo con otros, con el gobierno, con el clero, pues se ganó muchos enemigos y fue valiente, pero tenía su corazón puesto en Dios y en su familia. En este libro dice que verdaderamente después de todo lo que ha vivido, el único santo que conoce es Jesucristo. Y que las injusticias que se han cometido contra los indígenas son terribles. Entonces yo creo que a estas alturas, cuando vemos un México plural, un México todavía dividido, un México que no logra comprenderse en su historia y en el devenir hasta este momento, tendría que volver a estos libros de historia de autores que han sido testigos. A Apolinar García y García le mataron a sus papás y él, en lugar de odiar a los indígenas, se fue a vivir con ellos para entenderlos. Lo que le ligaba a ellos era un afecto, un cariño. Se queda con los indígenas, aprende de ellos, conoce toda su cosmovisión y cultura, la entiende perfectamente y los defiende. Critica, por ejemplo, el discurso de la igualdad, que lo único que hace es cometer injusticias porque trata como iguales a los desiguales, cuando cada persona tiene necesidades diferentes según su edad. Habla de la madurez y el proceso de madurez del ser humano como individuo y como sociedad, como comunidad. Entonces no se podía equiparar el pensamiento español y el pensamiento indígena. Entonces, habla de la necesidad de que hubiera leyes diferenciadas, justas, que procuraran el bien de cada grupo y que hubiera siempre un puente entre ambos para que hubiera esa interculturalidad pacífica y deseada, donde el intercambio de riquezas, de dones y talentos de cada pueblo, pues diera como resultado una verdadera nación mexicana. Pero si no se reconoce la historia de las injusticias por las cuales se desató entonces en respuesta la guerra de castas, pues seguimos arrastrando la ilusión de que la conquista fue maravillosa en todo, y no fue en todo maravillosa. Hubo cosas muy feas, tan feas, que hubo quienes las denunciaron y que dieron su vida, porque fueron despreciados como periodistas, historiadores, en su caso historiador, periodista y abogado. Entonces, tuvo discusiones muy fuertes con el clero y con el gobierno, y yo celebro a este tatarabuelo mío, Apolinar García y García, que fue valiente y generoso para pensar por cuenta propia y para hacer un análisis de la realidad crítico y propositivo. Luego, para sorpresa mía, bueno, yo a él lo conocí después,
Supe bien de él porque me puse a investigar de él después de lo que me pasó a mí como periodista. Entonces les voy a compartir para leer algo que escribí a los 2 meses de haber dejado mi trabajo como periodista. El 31 de marzo dejé mi trabajo y el 7 de mayo del 2017 escribí esto. Por si sirve de algo esta experiencia, la batalla estaba perdida desde el principio. Era un acuerdo tripartita y una parte del cuarto poder se mostró como si estuviera de acuerdo. El cuarto poder, ya saben, el gremio periodístico. Me saludas a tus gallinas, qué buena venganza la tuya. ¿Te volverás anacoreta? ¿Ayudas a alguien o vives en tu mundito sin salir de casa? Frases como estas son las que he escuchado decir a la poquísima gente con la que me relaciono fuera de mi familia y otros que ya ni contestan a mis mensajes. No me saludan. Lo lamento, pero yo estoy muy contenta en el huerto y el gallinero. Es que una vez que renuncié, lo que hice fue un ejercicio simbólico de poner un gallinero acá en mi casa y poner flores y sentir que me unía a los grupos indígenas y campesinos que en México pues habían sido muy lastimados. No es venganza ni me he vuelto anacoreta, solo experimento el plan de Dios que nos da todo en la creación. Me maravilla escuchar al gallo cantar, verlo cómo cuida a las 4 gallinas con las que vive y cómo las gallinas cantan cada vez que ponen un huevo. Me gusta ver brotar las semillas que he sembrado en macetas, en los 2 solarios que tengo al frente de la casa y en el jardín de atrás junto al gallinero. Muchas personas hablan de traer mundo a México. Yo propongo traer el campo a la ciudad, recuperar la vida sencilla, el trabajo de la tierra, los cultivos de semillas originarias, con sistemas tradicionales libres de pesticidas y herbicidas. Hago esto para vivir lo que de mi corazón salió durante años por la boca. Amor y respeto al derecho de techo, tierra y trabajo, como dice Papa Francisco. Historia y cultura. Medio ambiente sano, vida libre y economía solidaria. Lo dije 1000 veces en cientos de programas de radio, televisión, periódicos e internet. Cuando vi que en el ámbito en el que me desenvolvía, las organizaciones de la sociedad civil, defensoras de la vida y la familia, estaban allanando el camino para posicionar a la vendedora de transgénicos en México, les advertí los peligros de estos cultivos como de los herbicidas y los pesticidas integrados a las semillas estériles, la deforestación, la muerte de las abejas, el empobrecimiento de las comunidades obligadas a depender de la compra de semillas transgénicas y el horrendo desplazamiento al que se ven forzadas cuando se niegan a comprar y sembrar las semillas patentadas. El daño de esta empresa multinacional al ecosistema y las enfermedades que provoca en el ser humano, incluso durante la gestación. Entonces fui amenazada, acosada y amordazada. Esta fue una batalla perdida desde el principio. Cuando vi a la Secretaría de Estado encargada del desarrollo social a través de su instituto y al órgano rector de la asistencia privada promover la convocatoria de la vendedora de transgénicos para dar donativos a organizaciones no lucrativas de la sociedad civil, cuando vi al Centro Promotor de la Filantropía entregar el instintivo de empresa socialmente responsable a esa vendedora de organismos genéticamente modificados, y cuando vi a una red de organizaciones de la sociedad civil que se presenta como defensora de la institución familiar, abrazar a la filial de esa transnacional vendedora de veneno a través de una de sus filiales, les dije que eso hace daño y expliqué. Pero ellos estaban del lado del gobierno, del lado de sus socios y amigos empresariales. También vi a una organización altruista dedicada al campo trabajar en alianza con la empresa invasiva y dañosa, cautivando a los campesinos y sus familias. Y vi a otra institución no lucrativa que ayuda a mujeres que han abortado mostrarse ufana y feliz por haber recibido la evaluación gratuita de la repartidora de donativos de la vendedora de transgénicos. A través de los medios informativos que yo dirigía,
retransmití a modo de reportaje, noticia y editorial los mensajes, denuncias y propuestas de campesinos, indígenas y científicos para echar de México a esa multinacional, lo mismo que a sus empresas filiales o aliadas que fabrican y venden los pesticidas y herbicidas tóxicos. Y mientras más daba esa información, más puertas de difusión me cerraban. El portal de internet, la circulación del periódico, los correos electrónicos institucionales, todo lo que yo dirigía como periodista. Tanto fue así que se hizo imposible trabajar y hasta nos bloquearon nuestras redes sociales. Al final, el día penúltimo de mi trabajo en un certamen nacional e internacional de periodismo, vi al gremio al que yo pertenecía entregar premio nacional a un conductor de televisión a cargo de un programa aliado de esa red defensora de la institución familiar, pero promotora y amiga de la vendedora de transgénicos. Ahí mismo premiaron a uno de los máximos atacantes del Papa Francisco. En ese instante ratifiqué mi deseo de manifestar mi defensa, nuestra defensa, poniendo un gallinero y sembrando hortalizas con semillas originarias y libres de todo tipo de agroquímicos como el glifosato. Como ven, la batalla estaba perdida desde el principio. Los que tienen que oír la verdad sobre la vendedora de transgénicos y sus filiales no escuchan ni difunden las denuncias de las víctimas. Al contrario, premian a los amigos de la transnacional expansiva y venenosa, lo mismo que a los enemigos de un papa que ama la verdad y que con ella vive y habla. En discusiones privadas me tildaban de indigenista, de poeta, de idealista, de ilusa, de utópica, de agresiva y terca. Decían que los transgénicos están por todo el mundo, que comemos hormonas en los alimentos, que consumimos pesticidas y que eso es así desde hace decenas de años. Pero por otro lado, yo escuchaba a los científicos, a los indígenas, a los campesinos y sabía que estaban sufriendo, que eran víctimas y que tenían derecho a defender su estilo de vida, su cultura, su tierra, sus costumbres alimenticias. Y también en su momento leía al detalle Amor en la Verdad de Benedicto XVI y Laudato Si de Papa Francisco. Lo mismo que el Evangelio de Cristo desde muy pequeña y siempre, pese a todas mis torpezas. Y por eso seguí hasta donde me fue posible como periodista. Ante las amenazas, el acoso y el amordazamiento que sufrí, especialmente durante los últimos 2 años, solo temía por mi familia. Para mí sola, excluida previamente de mi comunidad a causa de las intrigas y artimañas de un grupito de mujeres, frente al entramado social, económico y político de un México amante del dinero y por eso corrupto, la batalla estaba perdida desde el principio. Unos hacen huelga de hambre, otros se unen comunitariamente, otros se van de su territorio en busca de nuevas tierras y oportunidades para vivir lo mejor posible, y otros exiliados de antemano de su círculo social y religioso por manifestar abiertamente su oposición a las mentiras de los cotos de poder empresarial y político que destruyen la vida del campo. Ponemos un huerto y un gallinero. Cristo oraba 40 días en el desierto. Necesitaba silencio, oración y vida de paz. Desde este espacio, un gallinero y un pequeño huerto que nació hace poco más de un mes, el mismo día que dejé mi trabajo como directora de una fundación dedicada a promover el altruismo y de todos sus medios informativos, saludo a las comunidades indígenas y campesinas, artesanos y agricultores a quienes entrevisté en los últimos casi 22 años, lo mismo que a científicos y defensores de derechos humanos con quienes he conversado y de quienes he publicado sus declaraciones, denuncias, propuestas y advertencias. Estoy haciendo mi trabajo en comunión con el suyo. Ayer me preguntaron si alguna vez quise ser monja. Contesté con un no rotundo. Estar del lado de la verdad y la justicia es cosa de humanos y manifestar mi defensa, nuestra defensa en favor de los pueblos originarios, como del plan de Dios para nuestra vida, es lo mínimo a lo que tengo derecho. Yo no hago huelga de hambre ni tengo amigos dispuestos a luchar conmigo públicamente. Trabajo la tierra en el pedacito que tengo y crío gallinas. Esta práctica tiene voz. La escuchan quienes tienen oídos en el corazón porque las raíces de las plantas y los árboles se juntan debajo de la tierra fértil y porque el canto del gallo se oye en todo lugar y siembra en el corazón. A los personajes involucrados íntimamente con los cotos de poder que atentan contra la vida humana mientras dicen que la defienden, les deseo que un día puedan despertar a la vida feliz y reparar el daño que han cometido y que aún siguen cometiendo.
Espero que a los yaquis ya no les quiten más el agua, que a los rarámuri no les expropien sus montañas, ni les contaminen sus ríos, arroyos y cascadas con la industria turística, que a los mayas no les hagan morir a sus abejas, ni les provoquen más sequía a causa de la deforestación para sembrar la venenosa soya transgénica, que a los huicholes no les roben su territorio sagrado, que a las etnias de la montaña alta de Guerrero no los invadan con pesticidas que les provocan anemia aplástica y que no los usen más como esclavos en la ruta de la cosecha agrícola hacia el noroeste. Que las minas a cielo abierto desaparezcan, restauren las zonas que han explotado y que devuelvan la tierra a sus pueblos originarios, que limpien humedales, manantiales, ríos y lagunas, en lugar de dárselos a las refresqueras, que saquen a los indígenas de la cárcel y a todos los que han sido presos injustamente solo por estorbar a las perversas intenciones del sistema. Que esa parte corrupta de la sociedad civil deje de fingir que lucha contra la corrupción y que dice que defiende a los bebés en útero. Ojalá que los defiendan de verdad. Eso será cuando dejen de ser cómplices y promotores de la destrucción del medio ambiente. Que todos compremos artesanías indígenas y productos agrícolas de sistemas comunitarios y tradicionales al precio justo. Que el clero, todo, se ponga del lado del evangelio y por eso del lado de los pobres, de la economía solidaria y de la vida libre y sencilla. Que no llegue más feminismo, embrismo a las comunidades campesinas y pueblos originarios. Que sigan haciendo familia, que se sigan organizando por clan, que sigan teniendo bebés, que estudien todo lo referente al campo, a la medicina tradicional, a las cuestiones jurídicas y que conozcan y amen la palabra de Dios y la vivan. Que no abandonen su vida feliz, vendiendo su tierra y traicionando a sus hermanos a cambio de un plato de lentejas o 30 monedas, porque Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Canto de peregrinación de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no custodia la ciudad, en vano vigila el centinela. Es inútil que ustedes madruguen, es inútil que velen hasta muy tarde y se desvivan por ganar el pan. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Los hijos son un regalo del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en la mano de un guerrero son los hijos de la juventud. Feliz el hombre que llena con ellos su aljaba, que no será humillado al discutir con sus enemigos en la puerta de la ciudad. Es el Salmo 127. Que Dios nos perdone y nos bendiga a todos, que no se arrepienta de habernos dado las llaves de la tierra. Los dejo un momento, voy a cambiar la paja en el gallinero y a ver cómo van las hortalizas. Después de la fuerte lluvia de anoche, bendita lluvia, ya era urgente que viniera en nuestro auxilio. Sembrar y criar gallinas es alabar a Dios, es tener algo para compartir, es vivir. Ojalá lo hagan. Basta un guacal, un poco de paja, un puñado de tierra y una maceta. Y en ese tiempo estoy orando por Venezuela. México no debe quedarse dormido en sus laureles ni seguirse vendiendo al extranjero. El extremo de la dependencia injusta que pasa por el colonialismo que ya estamos viendo. La inequidad en el reparto de oportunidades y bienes, con una mayoría pobre, saqueada y en extrema pobreza, es terreno fértil para conducir a México al camino que lleva directo hacia el autoritarismo y la dictadura. Ya se sabe, ningún imperialismo, capitalista o socialista, puede conquistar el bien, y la falta de respeto a la cultura de cada pueblo siempre destruye. El mejor camino es educación, formación integral, amor a la verdad, libertad verdadera, familia y comunidad, civismo, trabajo y democracia. Y bueno, esto lo escribí el 7 de mayo del 2017. 17, como niña chiquita, 18, 19, 20, 21 y ya casi va a ser 22, 5 años de haber dejado de trabajar, que son familias muy poderosas en México, que son de ultraderecha, que se aferran a la guerra cristera y siguen con el fusil bajo el brazo, que no se abren al diálogo,
que no quieren reconocer la verdadera historia de México. Y sin verdadera historia no hay perdón, porque cualquiera que haya sido ofendido en esa historia estaría dispuesto a perdonar si por lo menos se reconociera la verdad. Reconocer la verdad y luego sentarse a dialogar para encontrar mejores caminos de justicia, de desarrollo y progreso. Las dos cosas, no solo progreso, que haya desarrollo para todos y que haya una sana interdependencia entre todos. Ya hay modelos maravillosos donde campesinos, indígenas se hacen socios con su arte o con su producción agrícola de pequeños y medianos empresarios mexicanos. Se hacen socios en circunstancias favorables para ambos y lo hacen muy bien. Pero esto ha sido fruto de la buena voluntad y el diálogo. Quienes niegan la historia de México no pueden llegar a acuerdos porque no se pueden sentar a dialogar sobre la mentira. Y les comparto esto. No es lo mismo ser romántica que poética. Los poetas son hipersensibles y al mismo tiempo muy racionales. Las personas emotivas y afectuosas, con amplio lenguaje corporal, a veces excéntricas o histriónicas, no siempre son personas del teatro, donde se representan los incontables movimientos del corazón humano. Los actores pueden fingir emociones, tanto como los comunicadores pueden fingir estar alegres. Lo hacen para centrarse en su tarea y servir a su público con un mensaje importante. Los filósofos tienen un poco de todo esto. Me refiero a los que aún están dispuestos a filosofar por cuenta propia, a revitalizar las ideas de los filósofos de todos los tiempos y rescatar del fondo de sí mismos, desde todo su ser posible, la verdad y la vida. Por eso, al escribir o dialogar, ponen emoción, razón, inteligencia y voluntad, humildad abierta a la sabiduría. La filosofía toma de la poesía para decir lo que de otro modo no se alcanza, del asombro para decir lo que está por encima de la duda, del corazón para aceptar que no solo vivimos en un mundo material, sino en un mundo en el que las ideas siguen conversando y la luz sigue iluminando las conciencias. Es precioso filosofar. Si hay dolor, lo más lindo es descubrir que hay muchas cosas que aceptar y aprender a vivir con ellas. Si hay injusticia, hay mil modos de clamar por ella, a causa de ella, y argumentar en defensa de la verdad. Si este mundo perdiera el optimismo, aún hay esperanza, porque por encima de la idea está la fe, las muchas formas distintas de decir yo creo en quien nos ama. Y por supuesto, si hay bloqueos, miedos, tristezas arraigadas, desconcierto en las relaciones, inseguridad autolimitante, siempre seguirá siendo lo mejor desatar nudos con un verdadero psicólogo. Y bueno, entonces, como periodista, he ejercido una función ético-profética de investigación, denuncia y propuesta. Una denuncia crítica y propuesta en distintas situaciones y momentos. El más fuerte, pues ya lo conté, fue pues, con un tema global que afectó a México, que llegó a México, pero que llegó a México a través de la ultraderecha, que se ha jactado siempre de ser supercatólicos y que tienen como que la solución y el remedio para México, con ese fusil de la guerra cristera todavía bajo el brazo, sin reconocer la verdadera historia de México, sin escuchar ni ponerse a dialogar y tomar verdaderamente en cuenta las propuestas inteligentísimas de la enorme diversidad de grupos que hay en México, más de 70 etnias, imagínense, todavía vivas, con una organización social muy sólida. Y aparte, pues tantos estudiosos de las ciencias y del campo, del desarrollo rural. Entonces no han escuchado esas voces y desde su muy sesgada historia de México se aferran al poder y no trabajan conforme a la verdad y la justicia.
Entonces, bueno, eso ha sido una situación que me orilló a un momento histórico en mi vida muy difícil. Ahora ya todo se ha ido acomodando. Yo misma he ido encontrando paz poco a poco. He ido teniendo, pues, por lo menos el, el deseo de volver a comunicarme con la gente a través de este espacio de internet. Pero sí que ha sido una historia muy difícil. Y yo quisiera que no callen más a quienes tienen esa voz de profetas. Como Papa Francisco, que es maravilloso, es un hombre que además de ser pontífice, él como persona tiene ese don de ser dentro del cuerpo místico de Cristo voz y garganta para decir la verdad. En el cuerpo místico de Cristo nadie puede decir que alguien no vale, el ojo no puede decir a la mano no te necesito. Ni el oído no puede decir que por no ser este ojo no es parte del cuerpo, etcétera. O sea, todos somos parte del cuerpo y hay unos que son voz y garganta y hay que escucharlos porque desde lo alto ellos pueden ver lo que está pasando. Y nosotros, aunque dentro de este cuerpo místico de Cristo hemos visto que hay personas ultramaterialistas, amantes del poder y del dinero, no podemos alejarnos de nuestra iglesia por eso, porque ellos no son toda la iglesia, aunque ellos crean que son la iglesia, ¿no? Entonces, pagar el costo de dolor de tener la vocación, el llamado de Dios a ser profetas, libres pensadores y conservar la unidad con la iglesia. Que dentro de la iglesia afortunadamente también hay gente muy buena, gente contemplativa, gente razonable, gente iluminada, llena de Dios, gente sencilla, gente buena. Y como dice Apolinar García y García, cuando traten de callar a alguien, saldrán hasta debajo de la tierra 200 o 300 o 400 más en defensa de la verdad. Entonces, un libre pensador pasa situaciones difíciles, pero al final la verdad se impone y la verdad gana. Magnanimidad es hincarse solo ante Dios. Pero tenemos que ser pacientes y misericordiosos sin dejar de ser nosotros. ¿Qué sabemos nosotros si nos toca ser la voz o la garganta, ¿no? Que tiene que decir lo más fuerte. Y si hay que decirlo, hay que decirlo. Y el cuerpo místico tiene que escuchar. Yo siempre he pensado en mi quehacer periodístico que el periodista es un profeta que denuncia y que anuncia. Y el filósofo, por supuesto. El filósofo cuando habla es porque tiene algo que decir conforme a su época, porque vive, está vivo, analizando su época y contrastándola con otras épocas y recogiendo de todo el mundo de las ideas, las mejores ideas para poder analizar su época y hacer una propuesta original, una propuesta que dé vida a su tiempo, a su época. El peligro de un libre pensador sería interrumpir el diálogo, dejar de dialogar. Mientras un libre pensador esté en diálogo con otros, entonces está cumpliendo su misión, está cumpliendo su vocación. Yo encuentro en Jonathan Ramos y su grupo a estos filósofos creyentes, amantes de Jesucristo, respetuosos de la libertad religiosa, amantes y promotores del ecumenismo y al mismo tiempo filosofando, apreciando todas las ideas, todos los autores, todos los filósofos, y es precioso estar ahí, en conversación con ellos, tomando los cursos de Jonathan Ramos.
Así que se los recomiendo muchísimo. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.